Bien, y desde hace algunos días pasó por Cali, invitado por la Defensoría del Pueblo, un policía catalán que fue protagonista de una revolución dentro de la institución en su país. Fue nada menos que el promotor de la Asociación de Gays y Lesbianas de la Policía. Víctor Argelaguet pasó 6 años de intensas discusiones que le llevaron no solamente a la creación de este gremio y al destape de muchos de sus compañeros, sino también a que la policía y los jueces fueran conscientes de que los actos de homofobia en España son un delito. Víctor habló con Beatriz Gómez sobre su proceso y le anunció además la creación de una asociación similar en Colombia. Beatriz Gómez entra al radar. Usted pasó por lo menos 6 años dentro de la institución guardándose el tema de su orientación sexual. ¿Le tenía miedo a qué? Bueno, tenía pánico. ¿Por qué? Es decir, no es que haya una situación de acoso y derribo contra personas gays, pero sí que es cierto que en el lenguaje, en la policía, en el machismo, pues persisten la homofobia en sí misma, ¿no? Son agresiones verbales, pero no se dan cuenta que cada vez que lo hacen, seguro que alrededor de ellos hay una persona con esa orientación. Y debe ser muy difícil uno tenerse que guardar el tema de su orientación sexual. La vida debe ser muy angustiante. Hombre, es angustiante en la medida que uno no puede explicar a los demás algo tan simple que es como con quién vive su vida, ¿no? Imaginen ustedes que no pueden hablar de su familia, de las personas a las que quieren. Pues esto es lo que pasa a un homosexual o lesbiana cuando está en el armario. Sí, bueno, cuando se creó la organización, la asociación, ¿cómo reaccionaron los demás miembros de la institución, los demás agentes de la institución? Hubo comportamientos de rechazo y de vergüenza del hecho de que personal uniformado de la corporación hablase de algo tan sencillo como amar, ¿no? O las orientaciones afectivas. Y esto hacía ver la necesidad justamente de hacerlo, ¿no? Es decir, todavía hoy en España hay la reflexión o la idea de que ser heterosexual es vida pública, en cambio ser homosexual se debe mantener la vida privada. Bueno, ¿qué cambió para ustedes dentro de la institución con la creación de la asociación? Pues aportó valor añadido en el sentido de que las personas gays y lesbianas en la organización impregnaban a sus compañeros de cómo es esta realidad. Porque claro, si nadie le cuenta a usted qué es estar en el armario o estas experiencias personales, difícilmente una persona que no haya estado en el armario no se lo puede imaginar, ¿no? Bueno, esa es una parte de comprensión, pero tengo entendido que ustedes lograron además que se tipificara el delito de odio por orientación sexual. Lo que conseguimos es que se incluyera en la estadística policial. De hecho, en el Código Penal español hay el agravante y los delitos de odio. Eso lo teníamos. Lo que pasa es que había un desconocimiento profundo tanto de judicatura como de los policías en que estas normas existían. Y cuando había situaciones de vulneración de los derechos, por ejemplo, el caso que ha aparecido recientemente aquí en Cali, de que 2 jóvenes son expulsados de un centro comercial por mostrar afecto. En España eso hubiera traído un castigo además. Eso es una actitud discriminatoria y está castigado en el Código Penal, como debe ser. Sí. Porque, de hecho, con esta diferenciación estamos vulnerando la igualdad de esa persona, ¿no? En este momento, por ejemplo, en la policía española, ¿qué pasa si un agente maltrata a otro agente por su orientación sexual o se burla de él o lo insulta? ¿Qué le pasa a ese agente? De hecho, hay diferentes formas de maltrato, ¿no? Si es una agresión verbal, probablemente habría un apercibimiento hacia ese agente, ¿no? Si es una agresión grave, puede provocar la expulsión del cuerpo. Y cuando ya se trata de una agresión mayor. Si es una agresión mayor de un policía a otro policía, en términos de discriminación, supondrá la expulsión del agente discriminador. Bueno, ¿la población cómo reaccionó cuando se conoció la formación, ya hace 3 años, ¿no? Exacto. De la Asociación de Policías Gays y Lesbianas? Mucha gente consideraba que no era necesario. Es decir, hay mucha legislación positiva en España, el matrimonio, la adopción para gays y lesbianas, y mucha gente considera innecesario. ¿Que eso era ya suficiente? Sí, que esto ya estaba superado, ¿no? Ya. Pero de hecho la realidad es que toda mi generación y las anteriores han sido educados en la homofobia. Entiendo que cuando se creó la asociación también tuvo experiencias, pues digamos, difíciles e incómodas con sus colegas agentes de la policía cuando a usted lo cambiaron de comisaría. Sí, la primera experiencia fue esa. Yo llegué a la nueva comisaría
y ya se referían a mi persona con el mariconazo ese que había tenido la vergüenza de crear este grupo, ¿no? ¿Y cómo reaccionó usted cuando oyó ese comentario? ¿Le hicieron a usted ese comentario? Sí, a mí me lo hicieron y claro, yo le dije que era yo. Inmediatamente se quedó muy afectado el compañero que había hecho la expresión. ¿Le dio vergüenza? Mucha vergüenza. Realmente se puso tan rojo y me acabó reconociendo que tenía un hermano homosexual y que no entendía por qué había hecho él esa afirmación. Derrotar el prejuicio es muy difícil y aunque haya leyes contra los prejuicios y que castiguen además estas actividades, pues ellas permanecen. No sé en general cómo ha cambiado el ambiente en la institución después de la creación de la asociación. El cambio ha sido positivo, sobre todo en el entorno de trabajo. Es decir, había una cena de trabajo, sistemáticamente yo no llevaba a mi pareja. ¿Iba solo? Iba solo. Cuando hablaba de mi pareja, que se llamaba Jordi, que es Jorge en catalán, le llamaba Georgina. O sea, yo cuando hablaba de mi pareja en mi trabajo, me refería como a ella cuando era él. O sea, imagínese dónde llega un poco la paranoia para, bueno, desarrollas mecanismos un poco para llevar la vida un poco normal dentro de... Ya es un cambio y ese cambio es sustancial. Hombre, por supuesto, uno va mucho más relajado y también favorece mucho la relación con los compañeros y el trabajo mismo, ¿no? Usted fue invitado por la Defensoría del Pueblo de Cali para compartir su experiencia y habrá constatado que este es un país donde existe una gran violencia homofóbica. Sí que es cierto que hay problemas en relación a la violencia homofóbica en Colombia. Especialmente es grave el hecho de que no se contabilicen porque no podemos comparar si hay más o hay menos a medida que pasa el tiempo. Y por otro lado sí que constato cierto distanciamiento entre la comunidad LGBT y la policía. De hecho, los últimos casos de alguna alto cargo mujer lesbiana que dejó el servicio o jóvenes que han pedido recientemente asilo en España son un ejemplo de ello. Jóvenes policías, ¿no? Exacto, pero también tenemos que ver la otra cara, es decir, la Policía Nacional de Colombia está haciendo esfuerzos ahora para intentar formar a sus agentes en la diversidad, sensibilizar. Incluso próximamente va a surgir la Asociación de Policías Gays Colombiana, que se va a llamar Policía Diversa. Bueno, ¿cuándo comienza a funcionar aquí la Asociación de Policías Gays y Lesbianas? Bueno, de hecho, hace unos días en una jornada de intercambio de buenas prácticas en Bogotá vinieron policías gays de la Policía Nacional de Bogotá. Esto yo creo que es muy importante. Se visibilizaron enfrente de sus compañeros como policías gays. Y eso hasta ahora no había pasado. Entonces yo creo que esto es el punto de salida junto con las jornadas que se han hecho en Cali para crear ese embrión y contribuir a una sociedad mejor. Víctor, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y los logros que han tenido en su lucha en España y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes.